Fuimos diseñados para vivir en libertad y plenitud. ¿Cómo sería tu vida si pudieras vencer tus miedos y limitaciones? Descúbrelo hoy en Rompiendo Cadenas con Berta de Garza. A continuación. Hola, oro a Dios que seas librado de toda aflicción mientras permaneces resguardado bajo la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Mira, es tan importante que si aún no tienes una vida de adoración, aprendas lo más rápido posible a ser un adorador. La adoración va a traer la presencia de Dios a tu vida, a tu casa, y esto va a traer bendición, pero también, y muy importante, va a mantener alejados de ti los ataques del enemigo, va a mantener al enemigo alejado de tu familia. Entonces es muy importante que aprendas lo que vamos a ver hoy, porque hoy vamos a ver algunas características de cómo adoraba el rey David a Dios. Pues Dios reconoció que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ver segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 11 en adelante. Y estuvo el arca de Dios en casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Dios a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces, la presencia de Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Eterno ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Entonces, David de inmediato fue y trajo el arca a la ciudad de David. Entonces dice que la trajo con alegría. Y esta es la primera característica que vemos, que nuestra adoración sea con alegría, con gozo. Dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Pues el carnero engordado y el buey sacrificados, estas muertes, representan al sacrificio del Señor Jesucristo. Dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Dios, y estaba David vestido con un efod de lino. Aquí vemos 2 puntos importantes. Dice que danzaba con toda su fuerza. Tu casa tiene que estar familiarizada con la forma como deben adorar al Señor. Entonces debemos de danzar en casa, debemos de hacerlo con júbilo, con gozo. Y al hablar del efod de lino, dice que está hablando, pues el efod era la vestidura del sacerdote. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, es decir, la iglesia, se ha preparado. Prepárate, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces aquí vemos las acciones justas de los santos, pues son las buenas obras, las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Las acciones justas es orar, porque pues era la función del sacerdote, la oración intercesora. También pues es leer la palabra de Dios. Todas las acciones justas que hacen los santos, ese es el lino fino del que debemos de vestirnos con gozo, con alegría. Entonces vemos aquí que David danzaba con toda su fuerza y que se vestía de ese lino fino. Dice, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo y sonido de trompeta. Pues aquí es el momento, si sabes tocar un instrumento, y pues si no, pues entonces utiliza la música, ¿verdad? Las alabanzas, puedes usar música, mantener un ambiente de adoración en tu casa de manera permanente para que la presencia de Dios esté ahí. Eso te va a mantener resguardado de la aflicción que viene. Y entonces dice que lo hacía con júbilo. Dice, cuando el arca de Dios llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Pero ese es otro tema. Pero el punto es que David danzaba, dice que saltaba. Entonces todo esto debe de haber diario en tu casa, tú trayendo la presencia del Señor con júbilo, con gritos, con salto, con danza, adorando al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces dice, metieron pues el arca de Jehová
y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Eterno. Entonces, los sacrificios pues debía de ser un macho sin defecto. La persona que lo ofrecía pues confesaba sus pecados y eran puestos sobre el animalito, ¿verdad? Entonces, conocemos lo básico de la palabra de Dios, que son los 10 mandamientos. Pues algunos de ellos es: no matarás, no te enojes contra tu hermano, trata de tener en tu casa la paz, deja la contienda, el enojo, los pleitos, se tienen que ir ya. Entonces, no hurtarás, no dirás falso testimonio, las mentiras, ¿verdad? Todo eso debe de desaparecer de nuestra vida. No cometerás adulterio. Recuerda, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, dice Mateo 5. No codiciarás. Entonces, pues si fallamos, sabemos que tenemos la sangre del Señor Jesucristo para pedirle perdón por estos pecados, pero pues chisme, enojo, rencor, resentimiento, falta de perdón, orgullo, soberbia, egoísmo, todas estas cosas se tienen que ir de tu vida. Defínete, abandona el pecado, confiésalo, acércate a Dios. Entonces, ellos, este sacrificio que hacían representa el sacrificio de Jesús. Estos pecados eran depositados sobre el animalito y Dios aceptaba ese sacrificio en lugar del pecador. Cristo murió colgado en un madero y resucitó al tercer día, y así él mismo ofreció su sangre a cambio de la nuestra. Él pagó a Dios nuestra gran deuda por el pecado. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Entonces, este sacrificio ya fue ofrecido por ti, pero todo solamente podrás recibirlo si con tus propias palabras declaras que lo crees y lo recibes. Por eso te invito, repite conmigo esta oración. Amado Dios, reconozco que he pecado y me arrepiento. Creo que enviaste a Jesucristo a morir en mi lugar por mis pecados. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Bueno, se despide tu amiga Berta de Garza, Ministerio Rompiendo Cadenas. Hasta la próxima. Has dado un paso más hacia la libertad y la vida abundante. Esto fue Rompiendo Cadenas con Berta de Garza.